Señor de acá. Muchas gracias, doctor. Lo Muchas gracias. felicito yo también y se merece unas vacaciones, o mejor dicho, nos merecemos unas vacaciones. ¿Y esto? ¿Le explica usted o le explico yo? ¿Faltaba más? ¿Usted? Bueno, mire, doctor, estuvimos en el sindicato y estuvimos averiguando que por convenio colectivo de sujetos experimentales nos corresponden 30 días hábiles de vacaciones. Vacaciones. Sí, y nos vamos a tomar los 30 días corridos. Corridos. Corridos a partir de ahora. Ahora. Ahora, doctor, me parece que para ser científico le está costando un poquito entender. Bueno, está bien, vayan, disfruten de sus vacaciones. Doctor, en tal caso nos prestaría el teletransportador cuántico. Sí, claro, ahí está. Ay, Dios mío. ¿El señor de allá lo quiere usar? Bueno, la verdad que mucho no, pero nos ahorramos un montón de plata en pasajes y nos recomendaron una montaña con nieve preciosa. Ah, la nieve. Bueno, llevan abrigo, gorra, bufanda. Sí, estamos preparados. ¿Protector solar? Protector solar, doctor, le acabamos de decir, vamos a la montaña, al frío, a la nieve, no vamos a la playa. Lo que pasa es que está un poco conmovido porque no nos va a ver durante un mes. No, nada de eso. Como justamente se van a la montaña. Nada. Sí. Yo ya lo conozco, nos va a enganchar con otra explicación, así que mejor, hasta luego. Sí, nos vemos dentro de 30 días más o menos. A ver. Vamos. Vamos con la otra. Me parece que nos vamos a ver mucho antes de lo que ustedes creen. Epa, pero veo que regresaron más temprano. Doctor, mire cómo me quemé en la nieve, mire cómo estoy. Les advertí que llevaran protector solar, pero bueno, ¿por lo menos pudieron esquiar? Yo sí, el señor no quiso. ¿Y cómo le fue? Bien, la verdad que bastante bien. Bien y mal. Bueno, no, definitivamente mal. Fue mal. Al principio venía fenómeno, haciendo slalom como un campeón. ¿Y qué pasó? Y bueno, pasó lo inevitable. De golpe y porrazo, eso. Me dio un golpe y un porrazo. ¡Oh! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Se lastimó? Mire, yo permanecí quietito esperando la patrulla de rescate, pero la patrulla de rescate no llegaba. Y mire cómo quedé, doctor, ¿por qué no le hice caso? Doctor, veo con pesar el deplorable estado en que quedó el señor de allá y me veo obligado a preguntarle por qué la piel se quema en medio de una montaña nevada, en pleno invierno y a bajas temperaturas. Para contestar esa pregunta nos convendría pensar en otra cuestión. A ver, en verano, ¿qué ropa es más fresca? ¿La ropa blanca o la ropa negra? La ropa blanca. Claro, la ropa blanca. El asunto es ¿por qué? Porque refleja mucho más los rayos del sol. Usted se refiere a esto porque la nieve es blanca. Así es, y refleja los rayos del sol. ¿Y si los refleja, dónde van a parar? Bueno, al rostro del señor de allá. Precisamente. Entonces, los rayos que llegan del sol más los que se reflejan de la nieve potencian muchísimo el efecto de la radiación solar. Para que se hagan una idea, un bosque que recibe sol refleja aproximadamente el 10% de la radiación, mientras que la nieve recién caída puede reflejar hasta un 80%. Bueno, muy interesante esta información, pero ¿por qué no nos dijo esto antes del viaje? Yo intenté, pero no me lo permitieron. Bueno, igual me imagino que una vez que llegó la patrulla de rescate pudieron aprovechar el resto del día, ¿verdad? Bueno, no llegó precisamente una patrulla de rescate. Ah, ¿no? Yo estaba debatiéndome entre la vida y la muerte. Temía que llegara la noche y no viniera nadie a rescatarme. Hasta que de pronto siento que alguien se acerca. ¿La patrulla de rescate? No precisamente. Equipo de rescate. Acá estoy para ayudarlo, señor de allá. Pero qué enorme alegría. Lo sabía. ¿Y esto? ¿Qué trajo acá? Bueno, esto es para usted, para ayudarlo. Upa. Todo previsto. Podrá ser con un hielito, ¿no? Pero por supuesto, lo Permiso. que quiera, cómo no. Ahí Lindo está. hielito. Bueno, comenzamos a beber whisky, más que nada por razones médicas, para conservar el calor. Luego decidimos beber para celebrar que estábamos en la montaña y luego... Y luego decidimos volver a la base en perfecto estado de sobriedad y siempre atentos a nuestra mayor responsabilidad con la ciencia y con la humanidad toda, doctor. Cielito lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo,
que a mí me toca. Sí, eso que dijo el señor de acá. Señores, lamento decirles que cometieron otro error garrafal. Eso del perro de San Bernardo que lleva whisky o alcohol a los que pasan frío es un mito. Pero ¿cómo va a ser un mito si yo compré el souvenir del perrito? Es más, me saqué una foto así abrazadito. El perro de San Bernardo con su barrilito con whisky puede ser real, pero no es más que un atractivo turístico, no cumple funciones de rescatista. No hay ninguna documentación histórica que compruebe el uso de perros con barriles con alcohol. Podían llevar provisiones, pero nunca alcohol. Se trata nada más ni nada menos que una estrategia de marketing mundial. Pero doctor, ¿y entonces qué hago con mi traje de rescatista? A mí me gustaba mucho la idea, ¿no? Del perrito que iba con el whiskycito, que te protegía del frío. No, es que ese es justamente el error. El alcohol no solamente no nos protege de perder calor cuando estamos en una situación de frío, sino que todo lo contrario, hace que nuestro cuerpo pierda aún más calor. Doctor, pero verdaderamente, al rato de haber ingerido esa bebida alcohólica, sentíamos que nuestros cuerpos estaban más calientes, ¿eh? Dio en la tecla, pero vengan que les explico. Bueno, vamos. Cuando estamos expuestos al frío, el organismo reacciona de manera de reducir la pérdida de calor del cuerpo. Una de las formas de hacerlo es minimizar la pérdida a través de la superficie de la piel. Los vasos sanguíneos de las zonas expuestas se contraen y así se minimiza el flujo de sangre por esa zona. Doctor, en la nieve lo único que queda expuesto al ambiente es la cara. Justamente cuando hace frío, la cara está pálida porque hay menos sangre circulando por esos vasos sanguíneos. Perdemos el tono rosado de la piel. Pero el alcohol tiene el efecto contrario, vasodilatación, o sea, dilatación de los vasos sanguíneos. Claro, por eso cuando una persona está, digamos, medio copetín, se le pone la nariz y los cachetes bien colorados, ¿no? Exactamente, porque está fluyendo más sangre por esas zonas. Entonces la piel se siente más caliente. Doctor, ¿y por qué dice que esto es malo? Bueno, el hecho de que la piel esté más caliente hace que perdamos calor más rápido hacia el ambiente. Así, al tener mucho alcohol en sangre, podemos llegar a una situación de hipotermia si estamos en frío, sin que nos demos cuenta. Ah, la pelota, esto sí que me asusta, ¿eh? No es para tanto, finalmente no pasó nada. Y al final, ¿cómo estuvo en la aerosilla? Linda vista ahí arriba, ¿no? No, ni me hable de la aerosilla. Se lo pido por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la aerosilla? Digamos que sufrí un contratiempo debido a mi curiosidad científica. ¡Ay, qué vértigo que tengo! Tranquilícese. Yo le pido que se quede. ¡Bravo! Bueno, pero por nada en el mundo, agarre la baranda. Pero ¿cómo no voy a agarrar la baranda? No agarre la baranda. Pero por favor. Por nada en el mundo, agarre la baranda. Pero ¿cómo no voy a agarrar la baranda con el miedo que tengo? De la única manera de sentirme más seguro es agarrando la baranda, así que yo agarro la baranda. No lo haga, no lo haga. ¡No! La baranda no. Sí, ahora estoy más seguro, estoy más feliz. ¿Más seguro? Qué tranquilidad. Intente sacar las manos de la baranda. Pero por favor, ¿a qué me desafía? A que saque las manos de la Pero sí, baranda. pero ya mismo. Inténtelo. Ahí va. ¿Puede? Ay, ya. No puede. No puedo. ¿Qué le dije, hombre? Ay, pero ¿qué está pasando? Ah. Una situación verdaderamente desesperante. ¿Cómo hicieron para resolverlo? Bueno, en forma no muy científica, doctor. Mire, hagamos lo siguiente. Sí. Yo voy a agarrarle las manitos Sí. y vamos a tirar a la cuenta de 3. ¿Tanto? Bueno, ¿a 2? Dale, vamos. ¿A las 2? A la 1. ¿A la 1? Sí. ¿A las 2? ¡Ay, no puedo! No Se me puede. quedaron pegadas las manos. ¿Qué pasa? Esto es más grave de lo que me imaginaba. No me asuste. Mire, haremos lo siguiente. Sí. Ya, buenos días. Y eso lo pueden ver ustedes más tarde. Cómo sacó sus manos. A ver, estamos 16 y ustedes son 30 creo, ¿no? Vamos a fijar esto. Ahí está, ya. La clase de día es, seguimos con los gases. Mezcla de gases. Por acá creo que está, mezcla de gases. Semana 3, vamos a sacar un ratito esto. Pero antes de eso tengo que tomarles una práctica. La práctica número 1. Este tema de día, mezcla de gases. Y la próxima vamos a hacer estequiometría de gases y así sucesivamente. Disculpe la tardanza, dice Álvaro. Bueno, ya. Así que les presento de una vez las preguntas. Solamente son, si no me equivoco, 4. Para todos igual. Y tienen que contestar rápido porque máximo son 6 minutos. Son preguntas que
más es un poco de lógica que otra cosa. Buenos días, Eric García. A ver, les presento entonces las preguntas para que de una vez tengan el tiempo suficiente. Somos 17 horas, ¿no? En el chat todos, ¿no? Un ratito voy a grabar el chat para que pongan sus respuestas. Chat. Para todos. Es la primera práctica. Todos las mismas preguntas. Todos tienen que contestar en orden, ¿ah? La 1 sale tanto, la 2 sale tanto, así. 4 preguntas si no me equivoco. Voy a guardar esto. Inicio. Para todos. Y guardamos el chat. Y ahora sí, comparto la pantalla y les pongo las preguntas. Estoy esperando que entren más, pero ya no entren más. Ya no podemos esperar mucho. Semana 3, mezcla de gases. Estamos 2 de noviembre y ya termina el año, miren. Tercera semana de 8 o 9. Estamos casi a punto de terminar el año. Acá hay gases mezclados, ¿no? Esta es la práctica. A ver, desde ahorita empieza, ¿ya? A ver, son las 8:42, 8:48, termina. 6 minutos nada más. Contestar en el chat el número de la pregunta y su clave en solamente 6 minutos, o sea, desde 8:42 a 8:49, que sea 7 minutos. Ya está. Estas son las preguntas. 4 preguntas. 6 minutos, 7 minutos máximo. Voy a pausar. Contesten en el chat. La número 1, la E, la número 2, la F, la 3, la E, H, la 4, la M. Solamente las claves. En la única que podrían hacer un poco de cálculos es en la 4. Las otras son sencillas. Voy a pausar un rato la grabación. Nuevamente. Ya está. Y ahora sí, sacamos esto. Ya está. Tobar. Ya. Tiene varias respuestas. Ahora veo sus respuestas de todos ustedes. Hay algunas que han hecho bien ordenadito. Fuentes, por ejemplo, está ordenada. Carrillo, lo felicito. Yo la semana pasada le dije que era un irresponsable. Mentira, me equivoqué. Lo hizo muy bien. A pesar de que usted no estuvo en clase, sin embargo, cumplió con su tarea. Sino que tenía miedo de que no presente, así que me retracto. Es una persona muy responsable. Siempre ha sido. Sino que tengo que estar atrás de ustedes para que no se me vayan a ir. Y en quinto de secundaria tienen que ser más responsables todavía. Ya, Valeria Zapata. Y entonces voy a poner fin para todos y hasta ahí nomás, ¿ya? Ya no se van a poder comunicar. Fin. Hasta ahí nomás, ya no recibo más. Y otra vez fin. Para todos. Ya está. Hasta ahí nomás. Ya, vamos a volver rapidito a las preguntas. Ya no se aceptan, así que hasta ahí nomás, ¿ya? Por si acaso poner otra vez fin. Ya, 2 veces fin. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Todas las clases vamos a hacer algunas preguntas orales o de repente, así como ahorita, ¿no? Una práctica. La próxima va a ser oral, de repente algunas preguntas rapiditas, porque tenemos que estar ahí al pendiente. No vaya a ser que después ustedes por ahí boten su cuaderno y pase una semana y después no se acuerdan de nada. Queremos hacer un ejercicio y no sabemos cuánto vale R o cuánto vale, cómo se convierte una temperatura centígrado a Kelvin, etc., ¿no? A ver, la primera es facilita, ¿no? La constante de los gases es el 0082, es la C. 0082 litro atmósfera mol grado Kelvin.
unidades. La número 2 dice, ¿qué volumen ocupan 3 litros de helio a condiciones normales? Dijimos que una mol a condiciones normales es 22,4. Por lo tanto, 3 moles serían 3 veces 22,4. La respuesta es la C también, 72,2 litros, ¿no? La 3, en un proceso isocórico significa volumen constante, así que la respuesta es la 3. Y en la 4 dice, un gas ocupa a 0 grados centígrados, o sea, 273 grados centígrados, grados Kelvin, digo, dice que su volumen es 2 litros. Entonces yo tengo ahí la temperatura 1 y el volumen 1, temperatura 273 y volumen 2. ¿A qué temperatura? O sea, temperatura 2 no la conozco, se le debe calentar para que ocupe 3 litros, volumen 2 es 3 litros. Tengo que poner entonces B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Pero tengo que convertir la temperatura a Kelvin, 273. Y voy a obtener la temperatura 2 en Kelvin. Una vez que tenga la temperatura 2 en Kelvin, la transformo a centígrados, que es restándole 273. Y si no me equivoco, sale 136. ¿No? ¿Quién lo ha hecho? No me acuerdo cuánto sale. 136,5, algo así creo que sale, no me acuerdo. Pero eso es lo que tenían que haber hecho, ¿ya? Así que no es nada del otro mundo, ¿ves? Son cosas que hemos visto la semana pasada. Tenemos que practicar porque si no nos vamos a olvidar. Y si nosotros hacemos todo este bimestre gases, y vamos a seguir con gases, y vamos a seguir con gases, como estado de la materia, entonces tenemos que estar al tanto de, o sea, por lo menos recordar qué es, cuánto vale R, cómo se transforma la temperatura, qué cosa es un proceso isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático también hay, sino que no los he puesto, eso es para la universidad. Entonces, todas esas cositas que son elementales tenemos que tenerlas presentes. Nuestra clase de hoy es mezcla de gases, seguimos con gases, ¿no? Mezcla de gases. Y un ejemplo de una mezcla de gas, a ver, ¿quién me puede decir? A ver, una mezcla de gases que nosotros sentimos a cada rato. ¿Quién me puede decir? Escríbamelo, porque todo eso también vale a las participaciones de ustedes. A ver, una mezcla de gases, un ejemplo de mezcla de gases que nosotros tenemos, con lo cual vivimos cada rato. Y si no fuera por eso, tampoco lo podríamos vivir. A ver, un ejemplo. Agua. El agua no es un gas. El aire, Nayeli Gutiérrez, el aire es una mezcla de gases. Y miren, la característica de que en el aire hay hidrógeno, hay oxígeno, hay nitrógeno, hay argón, hay vapor de agua, hay CO2 y otros gases más, ¿no? Hay gases nobles también, hay varios, ¿no? Pero el que más abunda, CHO. Ese parece un aldehído, es un compuesto orgánico. El que más abunda en el aire es el nitrógeno. Parece que fuera medio raro, ¿no? O sea, nosotros estamos respirando nitrógeno y oxígeno y otros gases más, pero simplemente el único que asimilamos, el único que queda dentro de nuestro cuerpo es el oxígeno. El nitrógeno entra y vuelve a salir, porque no es, para nosotros, no es, bueno, al final no nos sirve de nada. Así como los peces, ¿no? Los peces también tienen sus branquias, absorben el oxígeno del agua, y con agua y otras cosas más, y simplemente lo botan lo demás, ¿no? Absorben lo que necesitan, ¿no? Entonces, el aire es una mezcla de gases, varios tipos de gases, pero se dan cuenta, hay una característica, que los gases que están en el aire no reaccionan entre ellos, o sea, el nitrógeno y el oxígeno están mezclados, pero no hay una reacción química entre ellos. Imagínense que hubiera reacción entre nitrógeno y oxígeno. Saldría otra cosa y ya no quedaría aire en el aire. Oxígeno en el aire ni nada de eso, ¿no? Entonces, es una mezcla en donde no hay una reacción química. Es típico de una mezcla. La mezcla solamente están los componentes unos con otros, pero no hay reacción química. Y hay algunos ejemplos que nosotros hicimos de reacciones químicas, por ejemplo, que está acá, ¿no? Vamos a sacar estos audífonos. El hidrógeno más el nitrógeno, nosotros decíamos que era una reacción NH3. ¿Se acuerdan de eso? El NH3. Acá sí hay una reacción química. Pero para que haya una reacción entre hidrógeno y nitrógeno, tiene que haber condiciones. O sea, tenemos que ponerle la temperatura a 600 grados centígrados, la presión a 2 atmósferas, poner un catalizador, etcétera, todo eso, ¿no? Que si yo pongo hidrógeno y nitrógeno de repente así a 25 grados centígrados como ahorita, no reaccionan, simplemente están mezclados. Para que haya una reacción entre gases, tengo que darle las condiciones. Y eso se va a ver en la próxima clase cuando hagamos estequiometría, o sea, ya reacciones químicas con gases.
Mientras tanto, no vamos a tener ninguna reacción química, solamente vamos a mezclar. Vamos a mezclar un gas con otro, de tal manera que no haya reacción entre uno y otro. Simplemente uno colabora con una parte, y otro colabora con otra parte, y otro colabora con otra parte, y todos tienen un porcentaje, ¿no? Y hay algunas definiciones que tenemos que hacer en mezcla de gases que son importantes. En realidad son definiciones sencillas, pero son importantes porque cuando nosotros hablemos de gases, o más adelante cuando ustedes hablen de gases, lo primero que les van a decir, ¿y sabes hallar la presión parcial? ¿Y sabes hallar la fracción molar? Y el peso molecular de una mezcla, que en aritmética también se hace, porque aritmética se mete en todo, ¿no? Aritmética, o en RM creo que se hace, hablan de mezclas, de matemática, todos hacen en RM, ¿no? Razonamiento matemático. Y hay una parte que ellos utilizan las mezclas, ¿no? Hay unas formulitas por ahí. Entonces, van a preguntarles más adelante, van a decir, ¿ustedes han hecho gases? Sí, ¿y sabes hallar la presión, el volumen parcial, y etcétera? Esas definiciones sencillitas vamos a hacerlas porque es parte del lenguaje de química. Si nosotros dominamos ese lenguaje, entonces prácticamente vamos a entender más adelante todo lo que se relacione a gases en química, estamos hablando, ¿no? No en biología, porque biología también aparte tiene su sistema gaseoso. En serie vivo, por supuesto. Vamos a ver nuestras diapositivas, a ver, y veamos, no se me pase ninguna definición. Vamos a pasar esto de frente. Estos son los 4 pilares, ¿no? Para poder entender una clase, ¿no? Interés, atención, esfuerzo y perseverancia. Interés, pues si no tienen interés, ni hablar, pues no podemos aprender nada, ¿no? Atención, tenemos que poner atención. Esfuerzo, hay que hacer nuestros ejercicios hasta que nos salga. Y si no nos sale, hay que perseverar, perseverar, perseverar hasta que nos salga. Es la única manera. Si no, no vamos, nuestra clase va a ser por gusto. Para poder lograr una acción eficaz. Cualquier acción, no necesariamente tiene que ser aprender algo, ¿no? Acá está nuestra semana 3, 2 de noviembre, mezcla de gases. Esto es lo que vamos a hacer hoy día, más o menos. Nuestros objetivos: analizar las propiedades de las mezclas, interpretar la masa molar, fracción molar, presión parcial, volumen parcial y la famosa ley de Graham, la última de todas, ¿no? Resolver situaciones problemáticas, etc. Acá hay una mezcla de gases en esta figura, ¿no? Esta fotografía, ¿no? Mira, acá hay el aire con un gas negro, que es el carbón, que se está pues en forma de partículas, ¿no? Sino que parece gas. Es un gas, un CO2 o un CO, monóxido. Ya, vamos a hacer un ejemplo para ver algunas definiciones con un ejemplo más que con la forma enunciada o hablada, ¿no? En su ficha que les he mandado a ustedes, solamente he puesto una tablita. Y esa tablita es la que está ahí en la pantalla, ¿no? Pero tiene unas masas de estos gases. Este gas metano, CH4, el nitrógeno y el oxígeno. 32 gramos de uno, 42 gramos del otro y 48 gramos de oxígeno, ¿no? Nos están pidiendo en este ejemplo, o en este ejercicio, que hallemos la masa molar de la mezcla. O sea, ¿para qué quiero la masa molar de una mezcla? Yo tengo la masa molar del CH4, que aquí sería... ¿Cuánto sería la masa molar? A ver, sacamos de esto. Vamos a poner la pizarrita. Ay. Si es que lo enfocamos bien. Ahí está. Mejor voy a abrir la ventana porque creo que con luz natural es mejor. Vamos a acercar un poco más. Y ya está. Yo no utilizo la pizarra interactiva porque me sale la letra bien fea. Acá tengo metano, CH4, nitrógeno y oxígeno. Las masas molares ustedes ya las conocen, ¿no? ¿Cuál es la masa del metano? Sería 12 más 4, 16. Acá vamos a poner 16, ¿no? 16 gramos por mol. El N2, 14 por 2, ¿no? 28. Y el oxígeno es 16 por 2, 32. 32 gramos por mol. Esa es la masa molar de los componentes de una mezcla que consta de 32 gramos de metano, 42 gramos de nitrógeno y 48 gramos de oxígeno. O sea, imagínense que tengo un recipiente, no sé qué volumen, de repente un recipiente de 2 litros, 5 litros, en donde tenga dentro de ese recipiente tenga 32 gramos de metano. ¿Cuántas moles tendría entonces? Si el peso molecular es 16. ¿Cuántas moles tengo? Miren que
El peso molecular de un gas solito es facilito, ¿no? Yo veo su fórmula y sale al toque, ¿no? Pero en una mezcla tenemos que utilizar promedios, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. No, las moles saldrían, pues, masa entre peso molecular, ¿no? 32 entre 16 saldrían 2 días. 2 moles de metano, porque 16 gramos es un mol, 32 gramos, 2 moles. Y este es nitrógeno, 42 entre 28 saldría 1,5, ¿no? Y acá 48 entre 32 también es 1,5. Entonces tengo acá 1,5 moles de oxígeno, 1,5 moles de nitrógeno y 2 moles de metano, CH4. La suma de todo me sale 5 acá. Eso serían las moles totales. Moles totales. Ya. Y la masa total sería la suma de la masa de los tres, ¿no? Sería 32 más 42 más 48. A ver, sale 12, llevo una. 112, ¿no? 112 gramos. Para hallar la masa molar, yo podría decir, pues, si 5 moles totales tienen una masa de 112, una mol de una mezcla sería dividir 112 entre 5, podría ser. Pero hay una fórmula que es mejor, que se puede utilizar inclusive para que ustedes no se olviden nunca. Profesor, ¿Ah? ¿no saldría 122? 122. Ya, yo me equivoco. A ver, sí, 122. 11 más 1, ¿no? 122. 122, ya está bien. Entonces sería 122 entre 5, que es la masa molar. Vamos a ver si coincide con mi fórmula. Mi fórmula dice lo siguiente. La masa molar de una mezcla gaseosa, por supuesto, es igual a la fracción molar del primer componente por su masa molar. La fracción molar del segundo por la masa molar. La fracción molar por la masa molar del otro, de 3 componentes. Pero ¿qué cosa es este X? Ese X es la fracción molar. Imagínense que en el salón de cuarto secundaria hay 20 varones y 10 mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la fracción de varones? Sería 20 entre 30, porque el total es 30 alumnos, ¿no? Sería 2 tercios. Y la fracción de las mujeres sería 1 tercio. O sea, la fracción significa que es ¿cuántos hay de uno en el total? Acá sería la fracción molar del primer componente, o sea, en este caso del metano, voy a poner acá H4, sería ¿cuántas moles hay de metano? 2 entre 5, que son las moles totales, ¿no? Sería 2 kilos. ¿Y cuál sería la fracción del nitrógeno? Sería 1,5 entre 5. Aquí no, 1,5 entre 5. Y la fracción molar del oxígeno también es 1,5 entre 5. O sea, la fracción molar es como si fueran los porcentajes, pero sin multiplicar por 100. Si yo hago estas operaciones, me va a salir un número decimal, ¿no? Acá sale 0,4, 0,4. Acá sale 0,3 y acá también sale 0,3. O sea, sus fracciones molares también se pueden expresar como fracciones y como decimales, ¿no? 0,4, 0,3 y 0,3. Son las fracciones, o sea, como si fueran los porcentajes. Acá lo pongo en la fórmula, pues, sería el primer gas, 0,4 por su peso molar, o su peso molecular del gas, que sería 16. Es como los promedios, ¿no? Más 0,3 por el peso del otro, que es 42. Y más 0,3 por el peso, que es 32. 42 no es 28, del nitrógeno y del oxígeno. ¿Cuánto sale eso? Vamos a verlo con la calculadora. A ver, ustedes dirán, pero ¿por qué hay la masa molar de la mezcla? Porque a veces nos piden cuál es la densidad, cuál es la presión, etcétera, de una mezcla. Entonces, para no hacer por separado, yo mejor hago la masa molar de la mezcla y lo meto en el pavo ratón, ¿no? En el PBNRT. O sea, hago en conjunto todo. A ver, ¿cuánto sería? 24,4. 24,4. A ver, no lo he hecho. A ver, 0,4 por 16, vamos a ver. Más 0,3 por 28 y más 0,3 por 32. Sí, 24,4. Sería 24,4 gramos por mol. Entonces, esta mezcla, imagínense una mezcla como si tuviera una bolsa o un recipiente donde tenga 32 gramos de uno, 42 del otro y 48 gramos del otro, todos tendrían una masa molar de 24,4. O sea, yo puedo tomarlo en la mezcla como si fuese un solo gas que tiene un peso molecular o una masa molar de 24,4 gramos por mol. ¿Qué significa? Que un mol de esa mezcla
tiene esa masa, 24,4 gramos. Y con esa masa molar puedo hallar, en mi fórmula de Favor-Ratón, puedo meterla, ya no uno por uno, sino como si fuese un conjunto, una mezcla total, y puedo ponerla como dato y me salen las otras variables. Pueden pedirme de repente cuál es la densidad, cuál es la temperatura, cuál es el volumen, etcétera, pero ya no de un gas, sino de una mezcla de gases. Entonces, estas definiciones, miren, fracción molar es sencillo, ¿no? Dice, ¿cuántas moles de uno en función del total? Fracción molar. Y el número de, acabo de poner la fracción molar, me olvidé, 0,4, 0,3 y 0,3. Ya, es moles del gas entre el total, moles del gas entre el total, moles del gas entre el total, fracción molar. Y es importante porque eso lo vamos a utilizar a cada rato, fracción molar. Y las moles totales, y acá es la masa total. Si ustedes dividen 122 entre 5, debería salir el mismo. ¿Pueden dividirlo? 122 entre 5, que también puede ser la manera de hallar la masa molar, ¿no? A ver. Vamos a ver si es que sale igual. 122 entre 5. Sí, Sale sale. 24,4. Entonces está correcto. Entonces, mira, hay dos maneras de hacer la masa molar, ¿no? Hallar las moles totales y hallar la masa total, y divido masa entre moles para ver cuál es la masa de un mol, pero de un mol de la mezcla, ¿no? Entonces puedo hallarla por esta formulita, que es un poco, a mí me parece más sencilla porque ya es un promedio. En cambio acá, de repente no me dan las masas, o de repente me dicen un dato distinto. Si me dan las moles de frente, con esta fórmula. Si me dan la masa de cada uno, para no transformar masa a moles, podría utilizar esto, ¿no? Solamente sumo las moles y ya me sale todo. Hay dos maneras. Entonces, esta formulita de hallar la masa molar es importante, porque es una de las preguntas que siempre vienen en los exámenes de universidad. Les dicen, una mezcla de gases consta de tal, tal, tal. ¿Cuál es la masa molar de la mezcla? Es típico, pregunta de universidad. Y es una cosa sencilla, ¿no? O sea, ustedes dirán, pues, la mezcla no me han enseñado, nunca vi. Pero no, pues ahora sí estamos viendo que la mezcla consta de una cantidad de moles de cada uno. Y las cantidades de moles de cada uno hacen unas moles totales. Las moles totales con la masa total podría hallar con eso la relación. O también puedo utilizar la formulita, ¿no? Que es sumatoria de XI, MI. XI, MI. Que lo he puesto por ahí en sus fichas que les he mandado. Entonces, esto, no sé si lo han entendido. ¿Hay alguna pregunta? Ramos. ¿Está bien, Ramos, o hay algo que aclarar acá? ¿No? Está bien. Entonces hay que hallar fracciones molares. Pero para hallar las fracciones molares tengo que ver cuántas moles en total hay. Si me dan las moles, a buena hora. Si me dan la masa, tengo que transformar masa en moles con los pesos moleculares de cada gas, de cada componente de la mezcla, ¿no? Vamos hablando de mezclas. Entonces, acá esta tablita ya la hemos llenado. No la he llenado esto ahí en las diapositivas, pero ya está. Ustedes llenenla en su cuaderno. Cuando tengan esta tablita, la han descargado o la han dibujado en su cuaderno y la llenan ustedes, ¿no? La masa total, no la he puesto tampoco, pues ustedes ya lo llenan ahí, ¿no? Y esta es la formulita que les digo, ¿no? Masa molar de la mezcla vendría a ser igual a la sumatoria, como aritmética, ¿no? De XI, MI, ¿no? Fracción molar por el peso molecular del gas más, y así sucesivamente, la sumatoria de todos, ¿no? Es una fórmula sencilla. A ver, acá hay un ejemplo. Dice, una mezcla de gases está compuesta de 56 gramos de CO, 132 gramos de CO2, que se hallan a la temperatura de 27 grados centígrados, y 2 atmósferas de presión. Ahí la densidad de la mezcla, gramos por litro, ¿no? Masas molares de CO, 28, y de CO2, 44. A ver, ¿quién lo hace? Rapidito, mientras yo voy poniendo los datos en la pizarra. Son ejercicios más que todo acá, ¿no? Porque tenemos que utilizar nuestras fórmulas que hemos visto la semana pasada y la semana antepasada. A ver, voy a poner los datos. CO y CO2, ¿no? ¿Están poniendo respuestas? A ver. No. Ahí tiene, 56 gramos de monóxido de carbono y 132 gramos de CO2, dióxido. Temperatura 27. 2 atmósferas. Ya está.
y las masas molares que ya nosotros hemos visto por ahí, ¿no? Ya, ¿qué hacemos acá en este problema? Vamos, me están poniendo el profesor, ¿qué se tiene que hacer? Ah, nos están pidiendo cuál es la densidad, pues. Vamos a poner la pregunta de nuevo. Dice, hallar la densidad de la mezcla. La densidad. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, más o menos está aquí, ¿no? Masa de CO, 56 gramos. Y masa de CO2, ¿cuánto sería? 132 gramos. Esto. Pero hay una formulita para hallar la densidad de gases. ¿Se acuerdan? Densidad de un gas es igual a policía militar, ratero. Así dijimos, ¿no? Presión, peso molecular, R y T. La presión, sí la tengo. Peso molecular tiene que ser de la mezcla, no lo tengo. R es una constante, ya la tengo. Y temperatura también lo tengo, sino que hay que transformarlo a grados Kelvin. Entonces lo único que nos falta es hallar el peso molecular del gas. Pero no es un gas, es una mezcla. Entonces nos piden el peso molecular de la mezcla. Lo pongo aquí en la fórmula, más la presión RT, y me sale la densidad. Entonces, ¿cuál es el trabajo acá? Hallar el peso molecular de esa mezcla. Y el peso molecular de la mezcla es fracción molar de uno por el peso molecular de uno más la fracción del otro por el peso del otro. O sea, acá tengo dos componentes. Pero tengo que hallar las moles totales, porque si no, no puedo hallar las fracciones. Vamos a ver, hallar las moles acá. 28, 56 entre 28, ¿cuántas moles habrían acá? Moles de CO, 2. Acá, moles de CO2, 132 entre 44, que es el peso molecular, 3. Por lo tanto, habrían 5 moles en total. 2 moles de CO, es 28 gramos por mol, o sea, 56 serían 2 moles. Y el CO2, que es peso molecular, es 44 gramos es un mol. 132 son 3 moles. En total hay 5 moles. Entonces las fracciones molares vamos a poner acá. Fracciones molares de CO sería igual a 2/5 y la fracción molar de CO2, 3/5. O sea, acá sale 0,4 y acá sale 0,6. Ya lo tengo. Fracción molar de CO, moles de CO entre moles totales. Fracción molar de CO2, moles de CO2 entre moles totales. 0,4, 0,6. ¿Cuál sería el peso molecular de la mezcla? De la mezcla. Sería igual a la fracción de 1 por el peso de 1, que es 28, más la fracción del otro por el peso del otro, que es 44, creo, si no, 44. ¿Cuánto sale? De la mezcla. Ah, no se ve ahí. Fracción molar de CO por su peso molecular de CO. Fracción molar de CO2 por el peso molecular de CO2. ¿Cuánto sale? A ver. Sale 0,4 por 28. 37.6. A ver, más 0,6 por 44. 37,6. Entonces acá sería 37,6 gramos por mol. Entonces miren, ya como es una mezcla, no puedo tomar el peso del CO2 ni del CO2, tiene que ser el peso molecular de la mezcla. Y una vez que tengo el peso molecular, lo pongo en mi fórmula. La formulita es la densidad del gas, vendría a ser, o de la mezcla en este caso, vendría a ser igual a la presión. 2 atmósferas. Temperatura, no, peso molecular, acá está, 37,6. 37,6. R, 0,082, ¿no? Y por la temperatura, pero 27 grados centígrados es 300, ¿no? 300 Kelvin, ¿no? Entonces acá sería por 300. Se supone que si todo está correcto, atmósferas, gramos por mol, 0,082 litros atmósfera mol grado Kelvin, y cada grado Kelvin me tiene que salir en gramos, pues en gramos, entre litro. La densidad de la mezcla vendría a ser igual a, vamos a ver eso, ¿cuánto sale? 2 por 37,6. Esta formulita tienen que aprendérsela porque va a venir en el examen sí o sí. 37,6 por 2 entre
0,082 y entre 300. 3,07, ¿no? 3,06. Acá sale 3,06 gramos por litro. ¿Se dan cuenta que la densidad se expresa en gramos por litro porque es un gas? Si fuese un líquido sería gramos por mililitro, porque los líquidos, agua, por ejemplo, ¿no? El aceite, son más pesados, más densos, ¿no? Pero el gas, los gases tienen mucho volumen y poca masa. Por lo tanto, la forma de expresarse siempre va a ser en gramos por litro. Es distinto, ¿no? Es una pregunta también puede venir, ¿eh? ¿En qué unidades se utilizan para la densidad de los gases? Gramos por litro. Y para los líquidos, gramos por mililitro, ¿no? O kilogramos por metro cúbico. Y para los sólidos, gramos por mililitro también, ¿no? Gramos por centímetro cúbico. Pero los gases es gramos por litro. Está bien. A ver, ¿alguna pregunta? De repente, Ramos, profesor, ¿qué se tiene que hacer? No, Ramos, ¿está correcto? ¿Está claro? Mire, nos piden la densidad de la mezcla. Y la densidad de la mezcla tiene esta fórmula. Presión, sí me dan. Peso molecular de la mezcla, no la tengo. R, sí, es un dato. 0,082. Y temperatura, simplemente tengo que transformar a Kelvin. Me falta el peso molecular. Si el peso molecular no lo tengo, es porque es el peso molecular no de uno, sino de la mezcla de los dos gases. ¿Cuánto será? Depende de qué cantidades haya de cada uno. Si este tiene 2 moles y el otro tiene 3 moles, entonces la relación es 2:5 y 3:5. O sea, las fracciones son 2:5 y 3:5. Con estas fracciones, hay el peso molecular de la mezcla. Miren que si cambian las fracciones, si yo tengo, por ejemplo, más moles de CO y tengo menos moles de esto, entonces el peso molecular es distinto. O sea, ¿de qué depende el peso molecular? De la cantidad de los componentes. Pues. Si yo tengo uno más que el otro, pues el peso molecular va a variar. Entonces, eso es lo característico de las mezclas. Las mezclas tienen unas propiedades de acuerdo a los componentes de cada uno de ellos, ¿no? En el caso del aire, ¿se han puesto a pensar cuál es la densidad del aire? Que es una mezcla. Si ustedes utilizan su formulita para hallar la densidad del aire, necesitaríamos la presión. Supongamos que está a nivel del mar, o sea, 1 atmósfera. R es fácil, es constante. La temperatura, tenemos que ver a qué temperatura estamos. Más o menos estamos a 21 grados centígrados, lo transformamos a Kelvin. 294, ¿no? Acá. Y el peso molecular del aire. Tendríamos que considerar de repente los componentes más importantes que son el oxígeno, 21 moles, y el nitrógeno, 79 moles. O sea, porque el porcentaje de oxígeno y de nitrógeno en el aire es el porcentaje volumétrico, ¿eh? No es de masa, es en este aire que nosotros conocemos, y en el aire de Huancayo, en el aire que hay a 5.000 metros de altura y en todos lados, el porcentaje siempre es 21 moles de uno con 79 de otro, ¿no? Estamos despreciando los demás, ¿no? Es moles, o sea, es litros o moles, es lo mismo. No es masa. Entonces, si a mí me dice que el oxígeno es 21%, le pongo acá, sería 21 sobre 100, ¿no? Que sería la fracción molar. Y del nitrógeno sería 79 sobre 100. Pongo acá, 21 sobre 0,21 y 0,79. Acá sería del nitrógeno 28, acá del oxígeno 32, y me sale la densidad del aire. Depende del peso molecular primero. Con el peso molecular, lo pongo en la fórmula y me sale la densidad del aire. El peso molecular del aire aproximadamente, el peso molecular promedio, es algo de 29 gramos por 29 gramos por mol de mezcla. O sea, este aire que nosotros estamos consumiendo tiene un peso molar o peso molecular de aproximadamente 29, si ustedes hacen su cálculo. En este caso salió pues 37, ¿no? ¿Por qué es 37? Porque este gas CO2 tiene una masa muy grande, ¿no? 44. Y el otro tiene una masa pequeña de 28. Entonces, entre 28 y 44, 37. Siempre está entre 28 y 44. Es entre ellos dos. Y el oxígeno tiene una masa de 32, el nitrógeno 28. Entonces el aire, la mezcla, tiene que estar entre 28 y 32. Y es 29, más o menos. Ya. Entonces, no sé si no se ve la parte. Voy a poner más atrás para que se vea todo. A ver ahí. Creo que ahora sí se va a ver. Ya está. A ver, repetimos. Masa del CO, 56. En moles es 2. Masa del CO2, 132. En moles es 3. Temperatura 27, 300.
Presión en 2 atmósferas, lo dejo ahí, en atmósferas. Fracción de CO, moles entre moles totales, 0,4. Moles de CO2, 3. Entre moles totales, fracción de CO2. Con estas fracciones de CO y CO2, fracciones molares, hay el peso molecular de la mezcla. 0,4 por 28, o sea, esto por 28 que es el peso molecular del CO, más 0,6 por 44 que es el peso del CO2. 37,6. Lo pongo en mi formulita y me sale la densidad. Por supuesto que tengo que poner temperatura 300, el R que es conocido, 2 que es la presión, atmósferas, y 37,6 que es el peso molecular, ¿no? Acuérdense de esa formulita que es PM sobre RT. Peso molecular, o sea, presión, peso molecular. Policía militar, ratero. Yo me acuerdo más por eso. O si no, tendría que deducir la de Pau Ratón. Estamos 24 ya, ¿no? Vamos a ver qué otro ejercicio más hay. Entonces la respuesta acá es 3,06 gramos por litro, ¿no? Acá hay otro ejemplo. Calcule la masa molar de una mezcla formada por masas iguales de nitrógeno, hidrógeno y argón. Esa pregunta vino en una universidad en un examen de universidad. La presión total es de 2 atmósferas. Dice masas iguales. A ver, ¿quién me puede hacer eso? Dice, calcule la masa molar de una mezcla. Voy a poner en la pizarra y ahorita quiero ver qué están escribiéndome porque no puedo ver las dos cosas a la vez. Pero tengo que borrar. ¿Puedo borrar ya? O de repente quieren tomarle una foto, no sé. ¿De dónde sale 37,6? No, eso lo hicimos hace un ratito. Acá está. Masa molar de la mezcla. La masa molar de la mezcla, o sea, el peso molecular de la mezcla es fracción molar de un componente por su peso molar, ¿no? La fracción molar del otro componente por su peso molecular del otro, ¿no? En este caso, el CO, tu peso molecular es 28. Sería fracción de CO por su peso, que es 28. El otro es 44. Fracción molar del otro por su peso molecular, que es 44. Es como si fuera un promedio, ¿no? Y el promedio es 37,6. Por eso de ahí lo pusimos en la fórmula acá. ¿De dónde salen esos datos? Dice. ¿Cuáles datos? ¿Cuáles? Nicole. 0,4, 0,6. El peso molecular es lo que ustedes tienen que saber ya, ¿no? A ver. CO, ¿cuál es el peso molecular de CO? 12 más 16, 28. Y de CO2, 12 más 32, 44. Esos son los datos. Ya. Y si utilizamos esos datos acá con sus fracciones molares, sale el peso molecular de la mezcla. Vamos a ver la pregunta que está ahí. Es puros ejercicios nomás esto. Dice, calcular la masa molar de una mezcla formada por masas iguales de nitrógeno, hidrógeno y argón. 2 gases y un gas noble, ¿no? La presión total es 2 atmósferas. ¿Servirá para algo esa presión? Voy a poner un poquito los datos acá. Ustedes tienen que ir llenando sus fichas con lo que estamos haciendo en la pizarra. Si nos gana el tiempo, ya tienen que ver la grabación, porque si no, no vamos a terminar. Vamos a, con el tiempo. No es igual estar acá en una clase que estamos esperando que nos alcance el tiempo a estar de repente más tarde cuando ya tenemos el tiempo del mundo. Ya son 9:26, así que tenemos que avanzar. Dice masas iguales de nitrógeno, hidrógeno y argón. Y la presión dice que es igual a 2 atmósferas. Nos piden el peso molecular de la mezcla. Mezcla. Mix. Ya, vamos a ver. ¿Lo han hecho? A ver, dice, ¿dónde sale 28? Es el peso molecular del CO. 12 más 16. 0,4 es la fracción de CO. 2 moles entre 5 moles. 2 entre 5, 0,4. Y a ver, nitrógeno. Dicen masas iguales. Entonces, si me dicen masas iguales, no me dicen la masa. Entonces, ¿cuánto le tengo que asumir a cada uno? Cualquiera. Puede ser 1 gramo, 1000 gramos. Voy a ponerle 100 gramos de cada uno, porque dicen masas iguales. Así que la masa del nitrógeno es 100 gramos. La masa del hidrógeno, 100 gramos. Y la masa del argón, 100 gramos. Masas iguales. Ya. Con esas masas tengo que hallar las moles, porque en mi peso molecular, mi peso molecular promedio de la mezcla,
necesito las fracciones molares, no de masa, sino molares. Entonces, ¿cuánto sería 100 entre 28? Porque es las moles, ¿no? Serían las moles de nitrógeno. Si el peso molecular es 28, 14 por 2, 28 gramos es un mol. 100 gramos, ¿cuánto será? A ver, 100 entre 28, ¿no? Estamos haciendo un poco rápido para que nos alcance el tiempo. 3,57. Sí. Y ahí del hidrógeno. Peso de hidrógeno es 2. 100 entre 2, 50, ¿no? 50. Y las moles de argón. El argón, voy a mi tabla periódica. Argón es un gas noble, 40. Entonces sería 40 gramos, es un mol. 100 gramos, 2,5. No se pierdan, ¿eh? Estamos hallando masa entre peso molecular o masa entre peso atómico, en este caso atómico, porque el argón es un monoatómico. Sería 100 entre 28, 100 entre 2 y 100 entre 40. Ahí están las moles. Moles totales. Moles totales serían igual a 50 más 2,5 más 3,57. A ver. 3,57 más 2,5 y más 50. 56,07. A ver. Ya está. 56,07. Entonces ahora utilizo mi formulita. Nicole. Peso molecular de la mezcla sería igual a la fracción molar del primer... pero no tengo las fracciones molares. Mejor voy a hacer primero las fracciones molares. Entonces, fracciones molar del N2 sería moles de N2 entre moles totales. 3,57 entre 56,07. La fracción molar del H2, moles de hidrógeno entre moles totales. Y fracción molar del argón, 2,5 entre 56,07. Ahí están las 3 fracciones molares que necesito, ¿no? A ver, mucho cálculo, ¿no? Sí, porque química en realidad es un poco matemática. El que decía que química pura teoría es falso. Química es realmente matemática. 3,57 entre 56,07. Acá sale 0,06. El primero creo que sale 0,06. 0,06. Ya, vamos a poner. ¿Y el otro? Este sale bastante, ¿no? A ver. El otro sale 50. 0,89. 0,89. Vamos a poner el 9. 0,89. Ya. Y el otro 2,5 entre 56,07 sale 0,04. 0,04. Ya, más o menos. Debería salir 100% en total, ¿no? O 1, mejor dicho. 1,00. Entonces, ¿cuál sería la peso molecular de la mezcla? Sería igual a esto por el peso que es 28. Sería 0,06 por 28. Más el otro 0,89 por 2. Y más 0,04 por 40, que es el peso del argón. Ahí, ¿no? Fracción molar por el peso molecular, que es 28. Fracción molar del hidrógeno por el peso molecular, que es 2. Y la fracción molar del argón por el peso molecular del argón, o peso atómico del argón, que es 40. ¿Cuánto sale eso? También podría haber hecho así, ¿no? Tengo 300 gramos entre el número de moles también. Más fácil, ¿no? ¿Cuánto sale? 5,06. 5,06 gramos por mol. Ya, vamos a ver si sale igual si hacemos esa división entre masa total y moles totales. De repente debe salir, debería salir. Cosa que al final ya no tengo que hacer fracciones molares. A ver, sería 300, que es la masa total, 100, 100, 100, entre 56,07. Y sale 5,35. 5,36 me dijiste o 0,6. 36. Acá sale 5,35. A ver.
sería 0,06 por 28, más 0,89 por 2, y más 0,04 por 40. 5,06 sale, ¿no? Hay algo malo. De repente las fracciones, como son muchos decimales, no hemos considerado muy completo. Ya bueno, pero si a mí me sale 5,06, lo dejo como 5,06. 5,06. Ya, 5,06 sale acá con esto que está acá. Acá tengo cuidado con los decimales, ¿no? O sea, si hay que redondear lo más cercano posible. De repente por eso nos sale un poco diferente del otro. Ya, pero miren, presión no entra para nada. O sea, la presión no tiene nada que ver acá, porque el peso molecular depende solamente de qué cantidad de moles hay con respecto al total. Si hubiese más hidrógeno, pues el peso molecular de la mezcla se va a acercar al 2, que es el peso molecular de hidrógeno. Y miren, sale bien chiquito, ¿no? 5. ¿Por qué? Si el nitrógeno pesa 28 y el argón pesa 40, ¿por qué el peso molecular de la mezcla sale 5? Porque el hidrógeno tiene un montón de moles, pues tiene 50 moles de hidrógeno. O sea, hay muchas moles de hidrógeno y hacen que la mezcla se reduzca de 40 o 28 a 5. O sea, cuanto más hidrógeno haya, más el peso molecular se va a acercar más al peso del hidrógeno, que es el que prácticamente hay en mayor proporción, ¿no? Miren, 50 moles de hidrógeno. 50 moles de hidrógeno comparadas con 3 y comparadas con 2, prácticamente el hidrógeno es el que está dominando ahí. Por lo tanto, el peso molecular tiene un poquito, y es chiquito, ¿no? Sale 5,06. De repente por ahí nos hemos equivocado un poco en los decimales, ustedes verifiquen por ahí, si hay que corregirlo, corrigen, ¿no? Pero más o menos es así eso. Ya, son 9:34. ¿Alguna pregunta? A ver, Nicole, de nuevo. Miren, estamos utilizando la misma fórmula, así que tenemos que estar ya un poco más, más empapados en de dónde salen los datos, porque si no vamos a perderlos. Ahora sí. Entonces, los pesos moleculares son de cada uno, y el peso de la mezcla depende de las moles de cada uno, ¿no? Y para allá las moles, tengo que saber los pesos moleculares de cada uno, las masas y los pesos moleculares. A ver, los demás. A ver, ¿qué otro ejercicio más tenemos? Número 3. Ah, ya, acá hay una nueva definición. Dice la presión parcial. La presión parcial de un gas es la presión que ejerciera un gas siempre y cuando estuviese solo. O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, tuviese acá, mira, acá tengo una mezcla de gases, tengo acá 3 gases, tengo un anaranjadito, un azul y un verde, ¿no? Están los 3 mezclados. Por supuesto que hay un poco más de uno con respecto al otro. Si yo separara los 3 gases, miren, y la presión está indicándome una cantidad acá. Si yo separo esos gases, o sea, de alguna manera los separo y cada uno ocuparía el mismo volumen, mire, el mismo volumen, la presión del naranja sería un poco alta, ¿no? Porque hay muchos moles de naranja. Los del azul hay un poco menos, ¿no? La presión sería un poco menor. Y el verde también menor. Entonces, la presión depende de la cantidad de gases que esté dentro de ese recipiente. Si yo los separo, cada uno tiene una presión. Ya pues, la ley de Dalton, la famosa ley de Dalton, dice de que las presiones de cada uno de los gases, si es la suma de las 3, si estuviesen los 3 en una sola mezcla, con el volumen constante. O sea, ¿qué quiere decir? La presión parcial de un gas es igual a la presión total de este gas, sería la presión parcial de uno, más la del otro, más la del otro. ¿Y cómo se halla la presión parcial de un gas? Miren de nuevo la relación, fracción molar, o sea, moles del gas entre moles totales, por la presión total. Entonces, vamos a hacer un ejemplo porque en realidad hablado no se entiende, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplito de aquí hasta aquí. Otra definición, ¿no? Dice, en un sistema que contiene 28 gramos de nitrógeno y 44 gramos de CO2 y 64 de oxígeno, la presión es de 8 atmósferas. Dice, allá la presión parcial del hidrógeno en atmósferas. A ver, vamos a ver cómo es. Ya no solamente nos piden la fracción molar ni el peso molecular de la mezcla, nos están pidiendo la presión que ejercería el hidrógeno solo, si yo saco los otros, ¿no? Algo así. Voy a poner los datos. Nitrógeno. Voy a poner una tablita mejor. Nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Ya, acá tengo la masa, tengo las moles, la fracción y la presión parcial.
Una tablita mejor vamos a hacer. Ya está. Aquí. Creo que este no se va a ver. Voy a poner negro. 28 gramos de nitrógeno. Hidrógeno es 8 y oxígeno es 6,4. Ya. A ver, y nos piden la presión parcial del hidrógeno. Vamos a ver. Ya. He puesto una tablita ahí. Estos son los datos. Miren, tengo una mezcla de 28 gramos de nitrógeno, 8 gramos de hidrógeno y 64 gramos de oxígeno. Nos piden cuál es la presión que ejerce el hidrógeno solo, si yo sacara a los demás, ¿no? Miren, es una P minúscula la presión parcial, por si acaso, es una P media rarita, ¿no? Con una puntita bien hacia arriba. La presión parcial del hidrógeno, es lo que quiere decir. Y esto tiene una fórmula, es la fracción molar del hidrógeno por la presión total. Y la presión total, si no me equivoco, nos dan, ¿no? Es 8, creo que. A ver. 8 atmósferas, dice, presión total. Esto es 8. Ya. Necesito la fracción molar, es todo. Entonces, voy a ver cuántas moles hay en total. Nitrógeno, 28 gramos. ¿Cuántas moles hay? A ver, ¿cuántas moles de hidrógeno, de nitrógeno habría? ¿Qué me pone? 28 gramos. ¿Cuántas moles es? Carrillo, ¿cuántas moles es? 28 gramos de nitrógeno. Pacheco. ¿El peso molecular del nitrógeno cuánto es? 28 gramos por mol. Y si tengo 28 gramos, tengo un mol. Es un mol. ¿Cuántas moles hay en 8 gramos de hidrógeno? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mire, tenemos que ver esto, porque si no, no es sencillo, siempre y cuando nosotros hagamos bien. Dice, profe, ¿no era 26 grados? No entiendo. ¿A qué se refiere 26 grados? Estamos hablando de moles totales. Nitrógeno, su peso molecular es 28. Del hidrógeno es 2. Entonces, ¿cuántos moles hay? 4. Y el oxígeno es 32. Entonces, ¿cuántos moles hay? 32. 2. 32 gramos es un mol. 64 gramos, 2 moles. Necesito calcular las moles porque con las moles totales puedo hallar la fracción molar y con la fracción molar y la presión total puedo hallar la presión parcial. Miren, es otra formulita. El anterior era hallar los pesos moleculares promedio de la mezcla, ¿no? Pero necesitaba las fracciones molares. O sea, fracciones molares significa cuántas moles hay de algo entre las moles que hay en total. Y necesito saber cómo, o sea, necesito transformar masa en moles. Y para eso tengo que hacer con mi peso molecular. 28 gramos por mol, entonces la cantidad de moles sería 1 mol. 2 gramos por mol, 4 gramos. 64, el peso molecular del oxígeno es 16 por 2, 32 gramos es 1 mol. Entonces acá sería 32 es 1 mol, 64 serían 2 moles. Total, moles totales serían 7, ¿no? 7. ¿Cuál sería la fracción? 1 sobre 7, 4 sobre 7 y 2 sobre 7. 2 sobre 7. Esas son las fracciones molares. ¿Y cuál es la presión parcial del hidrógeno? O sea, ¿qué presión ejercería el hidrógeno solo? Sería la fracción del hidrógeno, no lo voy a hacer, lo voy a poner de frente, ¿no? Hidrógeno, 4 sobre 7, por la presión del oxígeno, que es 8. La presión total, digo que es 8, ¿no? Sería 4 por 8, 32, entre 7. Es más fácil que el anterior, ¿no? 4,57. Sí, a ver, entre 7. 4,57. Sería 4,57 atmósferas. ¿Ya? Entonces, esa es la presión que ejerce el hidrógeno solito. Por supuesto que los otros gases también ejercen su presión, pero tendría que ver igualito. Así como hay la presión parcial del hidrógeno, tengo que hallar la presión del nitrógeno y la presión del oxígeno. Podría acá, pues entonces, en vez de poner esta fracción, pondría 1 sobre 7 por 8. Y el otro sería 2 sobre 7 por 8.
Y una vez que tengo las presiones de los tres, los pondría acá, y la suma total me tiene que dar 8 atmósferas, porque se supone que la presión total es la presión de cada uno de los tres gases, ¿no? Así como cada uno aporta en cantidad de moles, 1, 4, 2, pues la presión también es directamente proporcional a la cantidad de moles que tiene. Si el nitrógeno tiene 1 mol, pues su presión será como si fuese 1. El hidrógeno tiene una presión 4 veces mayor, y el oxígeno 2 veces, ¿no? O sea, eso es directamente proporcional. Pero miren, es una fórmula sencilla, que es igual a la presión parcial. Es la fracción molar, no puedo hallar si no sé cuántas moles hay, por la presión total. La fracción molar del gas por la presión total. Es una fórmula sencilla. Tenemos que practicar más de esto, ¿no? Porque con un solo ejemplo no va a ser suficiente. A ver, acá dice otro ejemplo. Dice, calcule la presión parcial del argón en una mezcla formada por masas iguales de nitrógeno, hidrógeno y argón. Igual que el ejercicio anterior, ¿no? Masas iguales. Tomen 100 gramos de cada uno y vean cuántas moles hay en total. Pero acá falta un dato. Acá falta, calcule la presión parcial del argón en una mezcla formada por masas iguales. Acá falta la presión total, ¿no? Acá falta la presión total. Supongamos que la presión total es 1 atmósfera. Ya, entonces acá sí faltaría un dato. Voy a salir un ratito de esto para arreglarlo. Y se lo voy a poner. Está bien, a ver, mientras estoy arreglándolo, traten de ver esto. Voy a arreglar un ratito. Lo voy a arreglar un rato. Ajá. Ya lo arreglé. Ya está, ahora sí. Está facilito, ¿no? Son definiciones que tenemos que tener en cuenta. Por eso estoy haciendo todas las definiciones que se puedan y uno que otro ejemplito para que lo tengan en sus anotaciones, ¿no? En su cuaderno. Y ahora sí ya está completo el problema. Ya lo arreglé. Y ahí está. Calcule la presión parcial del argón en una mezcla formada por masas iguales de nitrógeno, hidrógeno y argón. La presión total es de 3 atmósferas. A ver. Voy a borrar mi cuadrito acá. Solamente los datos. Porque lo voy a volver a utilizar. Pero con otros gases. Ya está. Nitrógeno, hidrógeno y argón. Ya. Ahí está. A ver, voy a enseñarles la pizarra un ratito. Miren, acá tengo la tablita, pero he cambiado ahora los gases. Ya no son los anteriores. Tengo nitrógeno, hidrógeno y argón. 3 gases en una mezcla. Y me piden cuál es la presión parcial del argón nada más. La presión parcial del argón, por mi formulita, es igual a la fracción molar del argón, esa X es fracción molar, por la presión total, que ya me la dan, que es, voy a poner aquí, presión total, es igual a 3 atmósferas. Entonces, esta formulita, prácticamente lo único que necesito es la fracción del argón, nada más. O sea, ¿qué moles, entre moles totales hay de argón? Pero no me dicen la masa, me dicen masas iguales. Entonces tomo 100 gramos de cada uno. Masas iguales, puedo hallar 5 de cada uno, 10 gramos de cada uno, 20 gramos de cada uno. Voy a poner 100, porque es un número que siempre se utiliza, 100. Voy a poner acá, entonces, 100 gramos de nitrógeno, 100 gramos de hidrógeno, y 100 gramos de argón. Masas iguales, dice, ¿no? Y el peso molecular de nitrógeno, acuérdense que es 28, ¿eh? Acá es 28, esto es 2, y esto es 40. Entonces las moles serían 100 entre 28, 100 entre 2, acá sería 50, ya lo vimos acá. Y 100 entre 40, que es 2,5. Y acá ha salido también, ¿no? 3,57, si no me equivoco.
¿sí? 100 entre 28. Sí, 3,56. 3,56. Entonces, los moles totales saldría 56,07, creo que salió, ¿no? 56,07. Ya. Entonces, la fracción molar del argón sería moles de argón entre moles totales. Vamos a poner acá. X de argón sería moles de argón entre moles totales. 56,07. 56,07. No lo hago. 0,04. Ya, y multiplicado por 3, para ponerlo acá de frente. $0,12 sale, ¿no? Más o menos. Sí, 0,12. 0,12 atmósferas. Esa sería la presión del argón, la presión que ejerce el argón dentro de ese recipiente de un volumen que no conozco, pero que la presión total es 3. Entonces, mire, la presión total de 3 atmósferas, prácticamente casi toda la presión, solamente la ejerce el hidrógeno, que tiene 50 moles. Y ocupa también una presión, y también ocupa una cantidad de moles, la presión molar es alta y todo, ¿no? Pero el argón, como tiene pocas moles, 2,5 comparado con 56, que es el total, su presión es baja, ¿no? O sea, de 3 atmósferas, el argón solamente contribuye con 0,12. Si yo quitara el argón de ese gas, de alguna manera, de repente, no sé, pongo alguna especie de filtro y saco el argón, y me quedo con los otros dos gases, pues la presión bajaría de 3, bajaría en 0,12, bajaría hasta 2,88 atmósferas, porque si saco el argón, sale con sus moles, con su volumen y con su presión. Eso es lo que prácticamente pasa, ¿no? O sea, en una mezcla, cada uno aporta en moles, cada uno aporta en presión, y cada uno aporta en volumen también. Y de eso se trata la otra definición, de volumen parcial también. Y estamos en 9:50. Vamos a ver si hacemos una vez la otra definición. Y faltaba la ley de Graham, dice. Difusión de gases. Es la propagación de gases utilizando un medio a otra sustancia. Esta es la famosa ley de Graham. La voy a poner en la pizarra rapidito. Voy a ponerla. Siempre nos falta tiempo, ¿no? Pero, como les digo siempre, yo les presento los temas. Que se entienda el 100% no es mi objetivo. El objetivo es que ustedes traten de ver todo lo que se pueda. Y después ya vamos haciendo los ejercicios conmigo o de repente ustedes solos para que vayan viendo. Tenemos que profundizar un poco, ¿no? Investigar un poco. Vamos a ver de qué se trata esa ley de Graham. Y yo hice este experimento en el laboratorio, no sé, con ustedes, con Quinto creo que hice, el año pasado. Mira, es más o menos así. Tengo un tubito, un tubo así más o menos largo tuvimos el año pasado. Y es más, acá lo tengo acá en mi casa. Y por este lado había un taponcito y por acá un tapón. Un tubo de vidrio para poder ver la reacción química, ¿no? Y por acá yo introduje NH3, o sea, amoníaco. Y por acá introduje el HCN, cloruro de hidrógeno. Los dos son gases que se disuelven bastante en agua, se disuelven mucho en agua. O sea, yo lo tenía en una solución bien concentrada, 36% de cada uno de los dos, que compramos en una tienda química y todo eso. Entonces, cuando yo pongo un gas que está disuelto en agua y lo dejo así a la temperatura, bueno, a la presión atmosférica, o sea, al ambiente, automáticamente el gas, el amoníaco, sale. Y el cloruro de hidrógeno, o sea, del ácido clorhídrico, sale como si fuese un vaporcito. Entonces, mojé unos algodoncitos de los dos reactivos, amoníaco y ácido y cloruro de hidrógeno, y los puse dentro del tapón y cerré. Sí, y puse acá un algodoncito de cada uno, ¿no? Más o menos así. De tal manera de que comenzó a salir el gas, por acá comenzó a salir el amoníaco. Y se iba difundiendo a través del aire, ¿no? Porque acá dentro había aire. Y el otro gas comenzó a salir también, pero en sentido contrario, ¿no? Por acá. Llegó un momento en que los dos gases se iban acercando. Nosotros no lo vemos porque son gases incoloros, ¿no? Pero si nosotros abrimos el tubo, vamos a sentir rapidísimo como si nos picara la nariz porque es medio corrosivo, o sea, un poco irritante, ¿no? O sea, los dos gases son bien malos para nosotros. Nuestra respiración prácticamente nos haría heridas en las fosas nasales. Por eso es que tiene que estar encerrado un tubo. Cuando comienza a fluir un gas y con respecto al otro,
nos dimos cuenta de que después de unos segundos, creo que fueron como 90 segundos más o menos, chocaron los dos gases. Chocaron los dos gases y se produjo una reacción química. Y acá se produjo como especie de una nubecita, una nube de color blanca se sintió acá. Entonces, pero nos dimos cuenta, o sea, el objetivo de esta práctica era ver qué tanto se había desplazado un gas con respecto al otro. Y más o menos el amoníaco se desplazó a una distancia de 1 y el ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, se desplazó a una distancia menor, de 2. ¿Por qué este ácido clorhídrico se desplazó poquito y el otro se desplaza más? ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, miren que el amoníaco tiene una masa de 17 gramos por mol, mientras que este tiene 36,5 gramos por mol. ¿Cuál de los dos es más pesado? Este. Como es más pesado, se desplazan más lento. Es como si yo tuviera, por ejemplo, yo soy flaco, y me ponen a correr y corro, pero si corro con el profesor, ¿cómo se llama el del año pasado? Gregory, que es medio gordito, imagínense yo le gano, porque soy más ligero, ¿no? O sea, muy gordito es muy pesado, o sea, se desplaza más lento. Este es muy pesado, por lo tanto su desplazamiento tiene que ser menor. Entonces, esto dio origen a una ley, que es la ley de Graham. Decía así, la velocidad de un gas, por ejemplo el NH3, con respecto a la velocidad del otro gas, del ácido clorhídrico, es igual a la relación de los pesos moleculares de cada uno, pero en forma inversa. Si yo tengo el amoníaco acá, pues puedo poner acá el peso molecular inverso. Mi pluma. Peso molecular del ácido clorhídrico entre el peso molecular del NH3 abajo, dentro de una raíz cuadrada. Y esta es la ecuación, la ley de Graham, o sea, velocidad de un gas con respecto a otro gas, siempre con respecto a otro, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del gas que está abajo entre el gas que está arriba, en forma inversa, porque es una relación inversamente. A más peso, menos velocidad, por eso es que son inversas, ¿no? Pero no es una velocidad directa, sino es una velocidad con una raíz cuadrada. Esa es la famosa ley de Graham. Entonces, si yo tuviese acá la distancia y el tiempo, puedo hallar la velocidad de uno. Acá también tengo la distancia que recorrió y el tiempo que se demoró, puedo hallar la velocidad del otro. Si yo divido las dos velocidades, me va a salir esta relación. Entonces, tiene que ver con los pesos moleculares de cada uno. Y hicimos esa práctica en el laboratorio y sí salió casi, ¿no? O sea, si por ejemplo la relación salió 2, nos salió algo de 1,93 por ahí, ¿no? Entonces, sí es una ley que se cumple, dándole las condiciones, por supuesto, ¿no? Entonces, esta ecuación sencillita está acá, mira, velocidad de A sobre velocidad de B es igual a la raíz cuadrada de la masa molar de B entre la masa molar de A. Este ejercicio que está acá lo hacemos rapidito y los demás ya los vemos, ¿a qué hora podemos aludirnos? ¿Hoy día o mañana? Hoy día mejor. Sí, hoy día. Hoy día, a ver, a las 6. Ya. Solamente voy a hacer el ejercicio 5, ¿eh? Dice, una muestra de 100 miligramos de gas hidrógeno experimenta una difusión a través de un gas poroso con una velocidad de 4 veces mayor a la velocidad de un gas desconocido X2. Hallar el peso molecular del gas X2. Miren, ustedes ven el enunciado y de repente parece un enunciado que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? No se podría hacer nada, ¿no? Pero sí es sencillo, pues, miren, el enunciado es solamente que nos ataranta un poco, ¿no? Nos dice, ¿qué es esto? Pero a la hora de la hora, si yo veo mi ecuación, es sencillito. Acá tengo hidrógeno, que dice que tiene una velocidad 4 veces mayor que la de otro gas. Entonces, la relación de velocidad de hidrógeno con respecto a un gas X es 4:1. Ya tengo un dato acá. ¿Y cuál es la masa molar del hidrógeno? 2. Y la masa molar del otro no la conozco. Entonces, acá tengo que ver la relación rapidito. Voy a ponerlo aquí. Velocidad de hidrógeno entre velocidad de X es igual. A ver, voy a salir un ratito. Antes que nos dé las 10. Acá está. Velocidad del hidrógeno con respecto a la velocidad de otro gas es igual a la raíz cuadrada. Ya no pongo el hidrógeno arriba, sino pongo el gas extraño arriba. Peso molecular del gas extraño
X, ¿no? No lo conozco. Entre el peso molecular abajo del hidrógeno. O sea, es inversa. Si yo pongo el hidrógeno arriba, acá lo tengo que poner abajo. Y si yo pongo el gas raro abajo, lo tengo que poner el otro lado arriba. Dice que esto es 4 veces esto. Por lo tanto, si la velocidad de esto es 4, este es 1, sería 4. Es igual a la raíz cuadrada de peso molecular del gas desconocido. No la conozco. Voy a poner aquí X2. Y peso molecular del hidrógeno sí lo conozco, pues. El peso molecular del hidrógeno es 2, porque 2 hidrógenos suman 1 más 1, 2. Ya está. Es una raíz. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esta ecuación? ¿Qué tengo que hacer? Multiplico por algo, divido entre algo. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Quiero esto. Está dentro de la raíz. Al cuadrado, pues. Cuadrado, cuadrado. 4 al cuadrado, 16. La raíz se va, ¿no? Me quedaría entonces igual a la masa molar de ese gas desconocido entre 2. Por lo tanto, la masa molecular de ese gas desconocido es 32 gramos por mol. ¿Y qué gas tiene una masa de 32 gramos por mol? A ver, ¿cuál? El oxígeno. Entonces, ese gas desconocido era oxígeno. Entonces, si yo hago mi experimento entre hidrógeno y oxígeno, y los hago que corran a través de un tubo o algo así, pues se van a dar cuenta que el hidrógeno sale 4 veces más rápido que el oxígeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es ligero, porque tiene una masa de 2, es chiquitito y ligero, sale disparado. Pero el oxígeno es un poco más pesado, tiene una masa de 32, y si tiene una masa de 32 es más lento. Entonces la difusión entre esos dos gases hace que el oxígeno recorra un poco más lento, como si estuviéramos caminando así, ¿no? Mientras que el otro sale disparado. Y esa es la famosa ley de Graham, ¿no? La ley de Graham nos dice la relación entre una velocidad de un gas con respecto al otro. Y es una relación sencilla, es una ecuación. El enunciado nos está atalantando nomás, ¿no? El enunciado es medio raro. Miren, todo este enunciado para un ejercicio sencillo. Ya, entonces, vamos a quedarnos ahí. Y hoy día a las 6 de la tarde